Y le dicen, Yowali Ejecat, ya ponte contento, ya no estés enojado, porque cuando estás contento hay nubes, hay lluvia y hay buena cosecha y hay que comer. Y cuando estás enojado no hay mucho que comer. Por eso te hemos traído este canto, te hemos traído esta danza, te hemos traído esta ofrenda para que ya estés contento. Generalmente en las cuevas es donde se dice que se debe dejar la ofrenda, las ofrendas, donde se debe acercar a hablar con el viento. Porque en la realidad el viento, ya ven que de repente si viene un viento fuerte, un remolino, puede destruirnos la casa, los techos de paja, de palma, de tule, de zacate. Nos tira los postes aquí en la ciudad, ¿verdad? Nos tira los árboles. Si viene viento con agua, se juntan esos dos elementos, pues se hace como ayer, antier, que se hizo una tromba por allá. Se interrumpió un evento porque dicen todo se inundó. Había como ríos, decían, que bajaban de los cerros. O sea, el viento así es, natural. El viento fuerte, a veces, lejos de ayudar a la cosecha, lo destruye, ¿no? Entonces, así también entienden todavía en los pueblos nahuas, como decía don Cosme, porque hay vientos buenos y hay vientos malos. Hay vientos que ayudan a que crezca el maíz y hay vientos que no.